Muy buenos días, maestras y maestros, directores, supervisores, jefes de sector, asesores técnico-pedagógicos, jefes de enseñanza y titulares de los centros de asistencia técnica a la Escuela Tamaulipeca. Todos ustedes bienvenidos a este espacio que el gobierno del estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Básica, en conjunto con la Dirección de Formación Continua, ha tenido a bien abrir este espacio para platicar con ustedes, maestras y maestros, sobre las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación de los aprendizajes en la educación básica derivado de esta contingencia que ha dejado el COVID-19 y que, bueno, es un tema que ha sido recurrente entre las maestras y los maestros tamaulipecos. Les doy la más cordial de la bienvenida y espero nos acompañen en los próximos minutos aquí a través de este canal de la Subsecretaría de Educación Básica. Para iniciar, quiero darle la bienvenida a nuestra subsecretaria, a la maestra Magdalena Moreno Ortiz, que esta mañana nos acompaña y que nos trae un mensaje para cada uno de nosotros. Adelante, maestra Magdalena. Muy buenos días, maestro Enrique. Muy buenos días a todos, amigos maestras y maestros. Es un gusto encontrarnos nuevamente al tiempo de agradecerles su contribución a la consolidación de espacios entre maestros y maestras. El ciclo escolar 2020-2021 ha sido para los docentes tamaulipecos una tarea que nos ha llevado a reinventarnos para educar. Un reto que ha sido enfrentado con acciones llenas de propuestas creativas y en lo cual el secretario de Educación y una servidora reconocemos la constancia y la dedicación que han otorgado a esta tarea, pero sobre todo su vocación dentro de la modalidad a distancia. Quiero decirles que estamos siempre pendientes de sus inquietudes y es por ello que sabemos que la evaluación es un tema académico que requiere de orientaciones pertinentes que contribuyan a valorar la mejora de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes. La evaluación es una acción dentro del proceso educativo que ofrece un balance final dentro de un periodo establecido, siendo primordial reconocer el progreso de los objetivos planteados para valorar en qué medida se han logrado. La Secretaría de Educación en Tamaulipas, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, hemos organizado la videoconferencia Orientaciones para la Evaluación del primer periodo en la educación básica en su ciclo escolar 2020-2021. Ello lo hemos conseguido gracias al apoyo de especialistas de carácter estatal y nacional, con la finalidad de compartir experiencias pedagógicas y contenidos de apoyo académico mediante orientaciones que le permiten a los docentes y figuras de los distintos niveles educativos posibilidades para fortalecer y consolidar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en este primer periodo. Sabemos que es potestad de los maestros y las maestras valorar el proceso de aprendizaje. Sabemos también que son ustedes quienes mejor conocen a sus alumnos y son ustedes quienes podrán precisamente definir las necesidades de ellos en base al contexto e inquietudes, generando los ambientes propicios para desarrollar aprendizajes incluso en la distancia, lo cual sustenta razones que nos permiten confiar plenamente en los criterios que han de seguir y que denoten el logro de mejora de los aprendizajes, los cuales favorezcan la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. Entre maestros rescataremos logros. Celebro y agradezco su asistencia en esta videoconferencia Orientaciones para la Evaluación del primer periodo en la educación básica. En Tamaulipas contamos contigo y estamos listos para consolidar comunidades y redes profesionales de aprendizaje. Los invito a estar pendientes
de los comunicados normativos de carácter oficial referentes a lo que respecta a la evaluación y la acreditación, y de esta forma estaremos en sintonía absoluta con la mejora del aprendizaje y la reflexión sobre el mejoramiento de esta, la práctica docente. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, maestra Magdalena Moreno, nuestra subsecretaria, por abrir estos espacios para las maestras y los maestros tamaulipecos y sobre todo por su gran interés para que esto salga adelante y poder tener informados a nuestros maestros en esta mañana. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que ha sido de mucho auge en las últimas horas y que tiene que ver pues precisamente con la evaluación. Para ello nos acompaña el maestro Héctor Antonio Castillo Lechuga, quien estará platicando con nosotros acerca de algunas orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el COVID-19, y esto derivado del oficio que emitió la Secretaría de Educación Pública directamente de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, así como de la Dirección General de Desarrollo Curricular, y estará platicando con nosotros los próximos minutos sobre algunas consideraciones importantes derivadas de este oficio. Posteriormente, también tenemos la presencia del maestro Felipe de Jesús, que estará con nosotros en esta mañana y que, bueno, ha estado también en otro espacio platicando acerca de la evaluación formativa en la educación a distancia y que estará también platicando algunas de las orientaciones que podemos tomar como maestras y maestros para esta evaluación de este primer periodo. Voy a ceder el uso de la palabra al maestro Héctor Antonio Castillo Lechuga para continuar con los trabajos. Asimismo, les informo que habrá un espacio de preguntas y respuestas que pueden ustedes poner en el chat en la transmisión de YouTube y que estaremos rescatando en los últimos minutos de esta transmisión. Adelante, maestro Héctor. Muy buenos días. Saludo con un gusto enorme a toda la estructura de educación básica, muy especialmente a los maestros frente a grupo, para que vaya dirigida la mayor parte de esta información. Celebro igualmente que mi compañero Luis Enrique, la iniciativa de la Subsecretaría de Educación Básica por poner en el centro del debate el tema de evaluación, claro, por su trascendencia y relevancia e impacto en el logro de los aprendizajes de nuestras niñas, niños y adolescentes. Hace una semana, cuando recién planeábamos esta videoconferencia, la intención era que un servidor presentara un encuadre normativo general de los últimos acuerdos respecto de evaluación y de las normas vigentes, de las normas específicas de control escolar. Sin embargo, el día sábado muy temprano aparece, y debe ser de conocimiento de ustedes, un oficio circular, lo hacen llamar ellos, con criterios específicos para la evaluación de los aprendizajes en el ciclo escolar 2020-2021. Reitero, no es un acuerdo, no está registrado en el diario oficial de la Federación, pero sí es un oficio que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, hace llegar a los secretarios de Educación de los estados para que estos a su vez lo hagan con toda su estructura y sobremanera con las áreas de control escolar, que son quienes orientarán a los maestros en esta tarea de calificar en principio el primer periodo de evaluación, pero después el subsecuente y más allá llegar al fin del ciclo escolar. Entonces voy a focalizar la atención y la exposición en este oficio que nos da elementos y certidumbre para terminar, para cerrar la evaluación de este periodo, una evaluación que no inicia ahorita, una evaluación que inicia desde el momento mismo de la planeación, pero que sí se manifiesta con un resultado final, cubriendo también la función sumativa de la
evaluación. Comienzo entonces con esta presentación, donde expondré brevemente estas orientaciones y estos criterios. ¿Podemos avanzar? Este documento denominado Orientaciones Pedagógicas y Criterios para la Evaluación del Aprendizaje para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19 para el ciclo escolar 2020-2021 consta fundamentalmente de 3 apartados. Uno de consideraciones muy generales, muy genéricas, otro de orientaciones pedagógicas y uno más, el que nos ocupa, el de criterios de evaluación de los aprendizajes. No seré exhaustivo en el análisis de todos los puntos de cada uno de estos 3 apartados, pero iré a los que considero más importantes conocer para llegar finalmente a los criterios. En cuanto a las consideraciones, lo más importante que encuentro son 2 puntos. Uno, la importancia de sostener el vínculo educativo entre la escuela, los maestros, las maestras y el alumno por el otro lado. Algo definitivamente indispensable ante la contingencia, ante la necesidad de trabajar en un entorno a distancia, pues entonces requiere que mantengamos ese vínculo, porque ese vínculo, entre otras cosas, mantiene a los niños llevando una vida organizada, comunicándose, interactuando con los demás. Eso debe propiciar el vínculo educativo y debería estar repercutiendo en el bienestar emocional de los alumnos. La Secretaría de Educación Pública contempla para esto 2 factores, 2 componentes, sustantivamente, lo que es la oferta educativa a distancia y que ellos presentan estrictamente en el programa de Aprende en Casa 2, en la programación televisiva de todos los días que ya conocemos, que inició propiamente los temas, contenidos y aprendizajes de este ciclo escolar en la semana que dio inicio el 14 de septiembre, porque recordemos las 3 semanas anteriores se utilizaron para el curso remedial. Entonces, este es el primer componente. Lo pone la Secretaría de Educación Pública, pero por el otro lado está el componente que considero yo el más importante. La acción pedagógica de los maestros. ¿Cómo los maestros logran que no se rompa el vínculo educativo entre la escuela y los alumnos? ¿Cómo los maestros propician la permanencia de los alumnos de educación básica en el sistema educativo nacional? Esto es importante y tiene que ver con el siguiente considerando del oficio, que se refiere a los niveles de comunicación y de participación que se ha logrado con los alumnos. Aquí podemos encontrar 3 categorías, 3 niveles definidos en este documento, que son los siguientes. Primero, y el ideal, aquel en el que se logra una comunicación y participación sostenida de los alumnos en este entorno de educación a distancia. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué características tiene? ¿O cómo lo podemos describir este nivel? Podemos tomar 4 puntos. 1, el alumno le da seguimiento puntual a la programación de Aprende en Casa 2. El alumno interactúa con su maestro, se comunica por diversos medios, participa en sesiones virtuales porque las condiciones así lo permiten y realiza las actividades o los trabajos que le han sido solicitados por su maestro. En este caso, estamos observando un nivel alto, un nivel de comunicación,
suficiente, óptimo, al cual aspiraríamos todos nosotros los maestros. Pero la diversidad nos hace ver que hay otro nivel. Y el oficio presenta 3 niveles, pero pudiéramos encontrar más en el inter, varios matices. El siguiente nivel es el de la comunicación intermitente y la baja participación de los alumnos. Este lo podemos caracterizar por un seguimiento ocasional de la programación de Aprende en Casa 2, por una comunicación esporádica entre el maestro y los estudiantes y por una entrega parcial de los trabajos, es decir, no completa. Y por último tenemos aquella dimensión, aquel nivel de donde la comunicación es inexistente o prácticamente inexistente. Y ahí no podemos aspirar a ningún tipo de seguimiento, de valoración, de evaluación de los alumnos. ¿Pero por qué? ¿Por qué estos 3 niveles? O más, si pudiéramos entrar ahí. Por la diversidad a la que nos enfrentamos, por las brechas que se han hecho visibles con la situación de la educación a distancia. Entonces, tenemos estas 2 consideraciones de los 6 puntos que presenta el oficio en cuanto a consideraciones. Yo les planteo estas 2 porque me parece que son básicas para los criterios que vamos a ver más adelante. Segundo punto de este documento, las orientaciones pedagógicas. Las siguientes tienen que ver mucho, y lo tengo que decir en este momento, con los acuerdos, pero también con un oficio, el 1765, que la Subsecretaría de Educación Básica de Tamaulipas hizo llegar a toda la estructura el pasado 4 de noviembre. Prácticamente todas las orientaciones que están viendo en este esquema estaban contenidas o están contenidas en ese oficio. Con oportunidad se hizo llegar a ustedes. ¿Y cuáles son las orientaciones pedagógicas que van a regir o que están rigiendo los criterios? Pues la primera es priorizar la función formativa de la evaluación. Es decir, por esta ocasión tenemos que darle mayor valor a esa función que a la sumativa. Es más importante en este momento detectar los avances, las áreas de oportunidad de nuestros alumnos, que asignar un número al esfuerzo que están realizando. Porque además, entre otras cosas, no vamos a evaluar nada más los aprendizajes formales previstos. Evaluaremos también todo aquello que en el entorno de la pandemia está aprendiendo el alumno. Entonces, priorizar esa función formativa, indagar en diversas fuentes. También en este oficio que les mencioné anteriormente, decíamos que el maestro se encuentra ante el problema de no tener toda la información a su alcance. ¿Por qué? Porque ahora el maestro planea, pero mucho de esa planeación la realiza el padre en casa, en el caso de los niños pequeños o los alumnos por sí mismos. Entonces, el maestro por esta ocasión puede confiarse a la información que le dé los padres de familia y los alumnos. Es decir, hay que propiciar la coevaluación y la autoevaluación. Y esto está contemplado desde el acuerdo 1103-19 en el artículo que habla de los sujetos participantes en la evaluación. Otra recomendación u orientación pedagógica es valorar al alumno según el punto de partida. Y aquí es muy importante el diagnóstico que los maestros han hecho de cómo están los alumnos después de ese fin del ciclo escolar anterior, de este inicio. Y puede ser que nos encontremos que un alumno que no ha aprendido lo suficiente de acuerdo al estándar que hemos puesto, puede ser que él haya aprendido más que otro que sí. ¿Por qué? Porque tal vez él en su punto de partida fue mucho más atrás. Entonces, esos avances parciales son inmensamente valiosos y así los debemos de considerar. Así como las condiciones especiales, que hemos hablado mucho de esto,
en las cuales se encuentran los alumnos. Hay alumnos, hay que decirlo, que tienen todo a favor, tienen una casa, alimentación, conectividad, equipo, vaya pues, y a veces hasta un papá o mamá maestro. Y en el otro extremo tenemos quienes no tienen absolutamente nada de eso, pero aparte tienen hándicap en contra, como el sufrimiento de violencia y otras cosas que ustedes saben muy bien. Entonces, esta diversidad de condiciones habría que considerarla, también al momento de evaluar. Calificar solo cuando haya información. Esta orientación pedagógica es básica en los criterios que vamos a ver más adelante. Y evaluar para mejorar, no ver la evaluación como el instrumento que me permite señalar, enjuiciar a aquel que no pudo enviar sus trabajos, que no pudo participar en las reuniones, porque primero tendríamos que estar en el conocimiento de qué es lo que está sucediendo ahí, y todo lo que hagamos ha de ser con el sentido y la dirección de mejorar la atención, el servicio que le estamos dando al alumno, y como decía al principio respecto al vínculo educativo de la escuela con los docentes. En este momento resulta tan importante el trabajo pedagógico del docente, así como la gestión de la escuela para lograr que los alumnos regresen a ella y la sientan una vez como de ellos, una vez que hayan abandonado por algún motivo y que ya no se sientan parte de esto porque no están participando, porque no se están comunicando con su grupo, con sus maestros. Ahora sí, vamos a los criterios. La cuestión más específica de este oficio circular. El primero, y esta es la premisa con la que hemos venido funcionando en los últimos tiempos, es el referido a que la evaluación es potestad del docente frente a grupo. Él toma las decisiones, él conoce su contexto, conoce a sus alumnos, su desarrollo, sus estilos de aprendizaje, las situaciones familiares, culturales, económicas. Él planeó, él tiene su planeación didáctica y desde ese momento él avisoró la evaluación de los aprendizajes. Entonces, no puede ser nadie más sobre quien recaiga esta responsabilidad, salvo lo que contempla el acuerdo 120620, que en un caso de no estar el maestro, ahorita podemos decir que por enfermedad, por algunos de los puntos que no le permitirían entrar, pues hay otras personas que lo tendrían que hacer. Es decir, el alumno no se puede quedar sin ser evaluado. Esa es la premisa de la cual parten estos criterios. Y a continuación, en el cuadro que ustedes pueden ver, se recuperan los niveles de comunicación y participación que les mencioné al principio, que son un nivel de comunicación y participación sostenida, otro nivel de comunicación intermitente y baja participación, y un nivel de comunicación inexistente. De acuerdo a estos tres niveles, es el criterio con el que se va a evaluar a los alumnos. Es decir, en el nivel mayor, en el nivel donde los alumnos sí participan, los alumnos sí se comunican con su maestro, sí cumplen con sus actividades, sí tienen la evidencia documentada. En ese caso, y solo en ese, los alumnos serán evaluados conforme al artículo 10 del acuerdo 110319, que es del conocimiento de todos ustedes y que es con el que hemos venido evaluando. En preescolar, de una manera cualitativa, anotando las observaciones y las sugerencias en el avance de los aprendizajes, y en primaria y secundaria, con una escala numérica que ustedes ya conocen, que va del 6 al 10 en el caso de primero y segundo grado
de primaria y del 5 al 10 en los otros grados y en secundaria. Es decir, la forma, les voy a decir, normal en la que evaluamos, la podemos aplicar en los casos de nuestros alumnos a los cuales sí tenemos detectados y sí están trabajando regularmente, vamos a decir, con nosotros en este entorno de educación a distancia. Pero decía una de las orientaciones pedagógicas, no calificar si no tenemos información. Entonces, en el segundo nivel de una comunicación intermitente donde participan muy poco los alumnos, en ese caso no vamos a asentar un número en el caso de primaria y secundaria y no vamos a hacer las observaciones que corresponden en el caso de preescolar. Solamente vamos a anotar la leyenda de información insuficiente y vamos a dejar pendiente esos apartados. Ahorita vamos a ver unos ejemplos en pantalla, pero termino de explicar la diapositiva. Por último, en los alumnos en los que no tenemos ningún tipo de contacto con ellos o prácticamente ningún tipo de contacto, ahí vamos a anotar la leyenda de sin información, tanto en preescolar, en primaria y secundaria. A continuación voy a poner algunos ejemplos para ilustrar esto que he dicho. Aquí ustedes pueden ver el artículo 10, que ya lo conocen, del acuerdo 1103-19. Yo sé que no hay necesidad de parar en este punto. Vamos a ir a los ejemplos. En el primer caso, en el primer nivel de comunicación, donde los niños de preescolar sí se comunican con su maestra, tienen videos, platican, hacen el trabajo de Aprende en Casa 2. Bueno, en ese caso, normalmente la maestra educadora en la boleta, hago una aclaración, esta es una boleta del ciclo anterior que tomé para ejemplificar. No conozco la boleta de este ciclo, parece ser que no ha sido emitida, pero en cada uno de los campos de formación aparecen, en el caso de preescolar, los 3 periodos. Entonces, en el primer periodo de lenguaje y comunicación, la maestra de preescolar, la educadora, anota y registra los avances en el aprendizaje, este es un ejemplo de su alumno. Después, en el siguiente campo de formación, pensamiento matemático, en el primer periodo. Y así, hasta terminar su boleta. Esto es preescolar en el caso más alto. Seguimos con un ejemplo de primaria bueno, la boleta es de primaria, pero aplica para secundaria también. Aquí el alumno tiene una comunicación sostenida, alta participación, entonces el maestro sí está en condiciones de emitir una calificación. Aquí pongo un ejemplo, 8, 9, 10. ¿Por qué? Porque me imagino que si el alumno tuvo una comunicación alta y si participó y envió sus trabajos, pues sería muy raro encontrar un 6, un 7 en estas boletas, en este caso. Entonces, esto es lo que haríamos en primaria y en secundaria. Calificar conforme a lo que hemos venido haciendo. Ahora, vamos al segundo nivel. En el segundo nivel, en preescolar, ya no vamos a notar nada. No podemos decir que el niño sí está avanzando, que el niño habla con fluidez, con claridad, si no tenemos la información suficiente. La comunicación con él es muy intermitente. Entonces, mejor dejamos pendiente esa parte y anotamos esta leyenda. Información insuficiente. Esto aplica en la boleta de preescolar. ¿Avanzamos? Esta es una boleta de secundaria donde están todos los periodos en el reverso de la boleta, primero, segundo y tercero. Y bueno, aquí tal vez nos vamos a encontrar con una situación compleja, porque como hay un número de maestros atendiendo un número de asignaturas, tal vez alguno en la boleta del de español veamos un 8
pero el de matemáticas no tuvo contacto con su maestro, con su alumno, y a lo mejor vamos a encontrarnos con una leyenda de información insuficiente. Es decir, en la misma boleta se van a combinar los criterios. Puede ser estas puntualizaciones de si entonces habría que anotar información insuficiente en matemáticas, información insuficiente en biología. Si así fuera, estas puntualizaciones y precisiones las hará el área de control escolar. Pero por lo pronto es la situación general la que se está planteando aquí. Información insuficiente si no hubo una comunicación sostenida con el alumno y su participación fue muy baja. Pues avanzamos. ¿Y qué vamos a hacer con el área de los números? Con el área de las calificaciones. He sido muy puntual al poner el ejemplo. Anotar un guión, perdón que lo haya hecho con rojo, es para que lo viesen mejor ustedes, un guión ocupando ese espacio que debía haber ocupado una calificación si el alumno realmente hubiera estado participando normalmente en las clases. Entonces, ponemos el guión, debe ser así, un guión medio, y cancelamos las calificaciones de ese periodo en el caso que les he dicho. Y vamos con el último criterio, que es cuando no hay ningún contacto con los alumnos. Avanzamos. Perdón. En el último, lo que es muy parecido a este segundo, pero en lugar de anotar información insuficiente, vamos a anotar sin información. Estos son los casos más difíciles, los casos que deberán ocupar a la escuela en el esfuerzo de buscarlos, de encontrarlos, de hacer mucho trabajo de gestión para que regresen a la actividad, aunque sea así a distancia. Porque qué difícil debe ser para un alumno de segundo o tercer grado de secundaria que se aleja de la escuela, volver a ella. Imaginemos un poco qué están haciendo los alumnos de los cuales en este momento los maestros no tenemos ninguna información. No sabemos absolutamente nada de ellos. ¿Qué están haciendo? Continuamos. Esta es la síntesis que ustedes vieron. Ahí ustedes pueden encontrar los niveles, cómo evaluar en preescolar, primaria y secundaria, solamente para cerrar. Y avanzamos. Otros aspectos a considerar, importantes, interesantes, aunque tienen todo que ver, repito, con el área de control escolar. Las calificaciones de este periodo y del segundo, porque estos criterios se aplican para todo el ciclo escolar, son preliminares. Las definitivas las van a asentar al final del ciclo escolar 2020-2021. Ese ser preliminares es lo que nos permite hacer lo que los criterios indican. Es decir, anotar las leyendas de información insuficiente o desinformación, dejar pendiente lo otro. ¿Para cuándo? En su momento, para cuando regresasen los alumnos a la educación presencial y vivieran ese periodo de valoración diagnóstica que indica el acuerdo 1407, de 3 semanas, donde el maestro tendría que indagar lo máximo posible de lo que sabe, de lo que aprendió en todo este periodo el alumno. La comunicación del resultado y de las boletas se sujetará a las fechas contempladas en el calendario escolar. Y si las recordamos, este 13 de noviembre es la descarga administrativa y los siguientes días 25, 26, 27 y 30 de noviembre se marcan como un periodo de tiempo para entregar las boletas a los papás. Entonces, ese es el criterio, se mantiene. Ahora, estas boletas podrán ser entregadas de manera
electrónica o por otros medios cuando las condiciones así lo exijan, ¿verdad? Algo importante, un criterio importante, una consideración importante es que los padres, las madres o los tutores que requieran orientaciones específicas sobre el aprendizaje o la forma de enseñar a sus hijos pueden prever alguna forma de comunicación o de reunión con su maestro para hacer lo propio. Aquí quiero hacer una reflexión sobre algunos grupos de WhatsApp que a veces nada más sirven de ida y no de regreso. Por decir, se bloquean los comentarios. Entonces, si el papá recibe instrucciones en ese grupo de WhatsApp, pero el papá no puede decir nada, no puede solicitar información a su maestro. Entonces, este aspecto contempla aquello. Se tiene que abrir más la relación entre el maestro y el papá para que los padres estén en condiciones de tener también ellos suficiente información para poder apoyar a sus hijos. Este fue solo un ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben cómo se vive cada contexto específico. Entonces, esto también lo habíamos contemplado en el estado de Tamaulipas, en el oficio que les mencioné de orientaciones, de precisiones del pasado 4 de noviembre. Avanzamos. Con esto terminamos los criterios y yo quiero acabar nada más diciendo que el docente está en condiciones de evaluar. Y recuperé esta imagen de un texto del cuadernillo de la guía de la primera sesión ordinaria del CETE, que nos habla de la planeación y de la evaluación como dos elementos indisolubles. Por eso digo que el docente está en condiciones de evaluar. Desde el momento que los docentes nos sentamos a planear, estamos pensando en la evaluación. Y claro que nos vamos adecuando a la circunstancia, en este caso, muy específica. Lo que se ha agregado con este oficio son criterios para considerarse por la estructura y ustedes recibirán esta misma información, aunque yo sé que por las redes ya la tienen, incluso el oficio, el archivo tal cual, así lo debieron haber leído, así lo están leyendo o así lo van a leer en un momento más. Con esto termino mi participación por este momento y estaré atento a las preguntas que puedan generarse al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro compañero, amigo, el maestro Héctor Antonio Castillo Lechuga, quien ha bien tomado el tema a raíz de la generación de este oficio que emitió la Secretaría de Educación Pública en el transcurso de este fin de semana y que, bueno, como bien lo menciona, en unos minutos más estará de regreso juntamente con nuestro conferencista que viene a continuación para poder tener una interacción con cada uno de ustedes en torno a preguntas y respuestas que han surgido derivado de esta conferencia. A continuación, yo voy a ceder el uso de la palabra a nuestro conferencista, el maestro Felipe Rincón Aguirre, quien ha estado participando activamente con nosotros y en el mes de septiembre estuvo también platicando precisamente de la evaluación formativa en la educación a distancia y que el día de hoy viene también a plantearnos alguna serie de orientaciones para poder llevar a cabo esta evaluación en este primer trimestre de este ciclo escolar 2020-2021. Le doy una vez más una cordial bienvenida al maestro Felipe Rincón Aguirre a Tamaulipas. Muy buen día, maestro. Adelante. Gracias. Buenos días. Me gustó eso de bienvenido a Tamaulipas. La virtualidad nos permite jugar de esa manera, nos permite estar de esa manera. Primeramente, agradecer la invitación de la maestra Magdalena Moreno Ortiz, subsecretaria de Educación Básica en Tamaulipas, el organizador, el maestro Luis Enrique Hernández Lajas. Y bueno, qué decir, ¿no? Que con el gusto de siempre, si yo fuera más estricto, yo tendría que decir que
que el maestro Héctor Antonio Castillo Lechuga ha dicho todo y que ya podemos retirarnos porque él nos explicó muy bien de qué se trata esto. Pero agradezco y vamos a estar platicando y me gustó cómo lo presentó el maestro Luis Enrique cuando dice, ha estado platicando y vamos a seguir platicando. Más que dar charlas, más que dar conferencias, a mí lo que me gusta es intercambiar entre maestros. Por eso es que me ha encantado la manera en que Tamaulipas está manejando este modelo de atención de maestros para maestros. Y bueno, ahora pues toca el turno a mi persona de compartir con ustedes. Ciertamente, mencionaba el maestro Héctor, ya había una serie de antecedentes, habían estado circulando en redes versiones previas. Y yo simplemente decir esto, no para empezar. Se trata de ser proactivos o se trata de ser reactivos, ¿no? En este momento, pues la autoridad está siendo un poquito reactiva, la autoridad federal al emitir un documento cuando estamos ya en el momento de llevar a cabo la actividad, pero si un maestro ha sido proactivo no tendrá mayor problema con esto. Y bueno, si me permite, voy a compartir mi pantalla precisamente para proceder a algunas orientaciones adicionales que te digo sinceramente, la lectura del documento podría ser suficiente para que nadie más tuviera comentarios al respecto o dudas, pero pues aprovechemos el foro y el que los maestros nos están viendo, pues para terminar de darles esta orientación, ¿no? Que en este momento yo creo todos los maestros habían estado preguntándose, sinceramente, el cambio más grande en las orientaciones previas y a las actuales es el asunto que se considera de participación o contacto que se ha tenido con los alumnos antes de proceder a sentar una calificación numérica en este documento. Como la vez pasada estuvimos hablando precisamente sobre evaluación formativa, yo en eso centraré mi participación porque es el enfoque pues básico de la evaluación en la educación básica y bueno, aunque llegan estos periodos trimestrales en los cuales nos vemos forzados a poner un número y específicamente resulte quizá un poco difícil para los maestros estando a distancia pasar a esta cuestión numérica, bueno, se tiene que hacer, pero todo esto no es otra cosa más que el resultado del trabajo que los maestros han venido desempeñando semana por semana, día tras día. Sinceramente, mi felicitación va para todos los maestros que han estado haciendo esto con los recursos que tienen a la mano. Cuando el alumno tiene internet, usan el internet. Cuando el alumno puede usar Classroom, usan Classroom. La Secretaría de Educación se mueve muy rápido para que todos los alumnos tuvieran por lo menos acceso a las cuentas de Google, de Microsoft, lo que ha sido necesario. Pero bueno, también reconocer que hay alumnos que no tienen conectividad. Y en ese caso también reconocer y felicitar a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, que ha generado esta serie de cuadernillos que permiten el trabajo para la enseñanza remota sin conectividad. Bueno, con conectividad o sin ella, nos vemos en el punto de generar una evaluación ahora. Y creo que digo que sinceramente, después de haber visto la lectura del documento, uno podría decir, vámonos y ahí queda, pero retomemos algo. Comentarles, la escuela del 2020 no es igual a la escuela del 2019. Y esta escuela tampoco es igual a la del 2010. No solamente es la cuestión de la pandemia, es un mundo en evolución, un mundo cambiante. Entonces, había una escuela pre-pandemia, hay una escuela en tiempo de pandemia y claro, habrá también una escuela post-pandemia. Pero ninguna de estas se asemeja a la escuela del 2010, del 2000 o de los 90 en la cual algunos de nosotros fuimos educados, ¿no? A veces como maestros caemos en esta práctica de decir, cuando se actualizan planes, programas de estudio y demás, decir, es la misma gata pero revolcada, ¿no? O es lo mismo pero de manera diferente. Más allá de eso, hay una realidad. Vivimos en un mundo cambiante y tendremos que estar listos para ajustar nuestras prácticas docentes a este mundo. Y cuando yo hablo de prácticas docentes, no me refiero a que el maestro vaya a tener una computadora, a que el maestro tenga el mejor dispositivo electrónico, celular, tableta o los alumnos. No, me refiero a que el maestro tiene que estar listo para enseñar y en este caso de hoy, para evaluar de acuerdo a este mundo en el cual ahora nos encontramos. Retomo aquí una reflexión de Sugata Mitra acerca del origen de la escuela tradicional, de la escuela en la cual usted y yo nos formamos.
¿Cuál es la razón de esa escuela? ¿De dónde viene la educación que día con día se impartía de manera tradicional en las escuelas y que nos ha llevado a este punto? Bueno, esta escuela viene de estos tiempos en los cuales los grandes imperios estaban asentados en Europa y desde ahí tenían que controlar el mundo. Sin computadoras, sin conectividad. Imagínese usted un mundo. Hoy, el día de hoy, podemos hacer esto, que el maestro Luis Enrique me diga bienvenido a Tamaulipas y que yo encantado, aunque no tocamos el vuelo de avión, ¿verdad? Pero imagínense un mundo hace 300 años, 500 años, donde este vuelo de avión ni siquiera era posible, donde la comunicación vía internet ni siquiera era posible, donde no podríamos enviar un correo electrónico, donde no podríamos enviar a compartir mi Face o el TikTok, donde no había nada de eso. Pero el imperio que estaba en Europa tenía que controlar sus posesiones, sus súbditos, sus intereses en todas partes del mundo. Para eso fue diseñada esta escuela. Esta escuela tradicional obedece a esos tiempos en los que sin computadoras, sin tecnología, sin registros informáticos, había que tener bases de datos actualizadas, había que tener la gente para operar el imperio en aquellos otros lugares y que además de todo esto fuera uniforme, ¿no? Nos enfrentábamos a una escuela que venía dictada desde un nivel central y en aquel caso, digo, por eso estoy poniendo aquellos niveles, en los tiempos de los imperios, el imperio español, que es el que a nosotros nos toca, quizá uno de los más grandes del mundo, seguido por el de la Britania, que también llegó a ser el más grande del mundo, ¿no? Pero entonces, ¿de qué se trataba esto? Que si el rey de España requería de un administrador de sus intereses en las Filipinas, esta persona tendría que estar lista. Si él requería de un administrador de sus intereses en Nuevo México, en Argentina, esa persona tenía que estar lista para hacer aquello que se requería. Leer, escribir, hacer cálculos aritméticos, registrar información, etc. Entonces requeríamos, están viendo ustedes por acá por la esquinita, las carabelas de Cristóbal Colón, requeríamos que el producto de la educación fuera tan uniforme que pudiéramos ponerlo en cualquiera de estos barquitos y mandarlos a través del mundo a cualquier otro lugar, y entonces esa piececita iba a encajar exactamente igual. Lo podríamos poner en este barquito y mandarlo a otro punto del mundo, y esa piececita iba a encajar exactamente igual. A lo que me refiero es que esta educación fue pensada en un tiempo en el que había que hacer piezas similares para un engranaje que funcionara aún sin tecnología. Y entonces no se tomaba en cuenta las características individuales de las personas, de las regiones, de los contextos, porque forzosamente se tenía que uniformar el conocimiento para que fuera funcional la operación de un imperio. Imagínense, si ahora me lo dicen, ¿no? Yo lo vería como que imposible. ¿Cómo mantener funcionando oficinas gubernamentales, intereses económicos, transacciones comerciales, sin tecnologías, sin el Excel, sin la computadora? Bueno, eso fue. Y así se manejó. La escuela del siglo XXI, más allá de la pandemia, con pandemia o sin pandemia, está hecha y tendrá que ser hecha para trascender de ese momento. Y seguimos en la misma frecuencia de la circular que nos acaban de leer. Yo ya no puedo pretender que mi escuela sea la que forma esas piececitas que funcionan en cualquier parte del planisferio y se evalúan exactamente igual cuando hacen exactamente las mismas cosas sin importar su contexto y sus diferencias. Esa escuela, pues, viene de allá, de los 1400, 1500, 1600, cuando por la obligación que imponía el colonialismo se requería ese tipo de individuos, ese tipo de educación. Vivimos el día de hoy en un mundo interconectado. ¿Quién no recordará una imagen como esa en sus tiempos de escuela? En esa escuela, la que nos dejó la colonia, cuando el maestro se paraba al frente y decía, guarden todo y saquen una hoja, ¿no? O sea, ni tenían que mencionar la palabra examen,
porque tú ya sabías de qué se trataba, ¿no? En el momento que el profesor decía, guarden todo y saquen una hoja, ya estabas así como que nervioso, como que temblando. O también si eras muy entrón y muy seguro de ti mismo, vámonos, ¿no? Decías, échenmelo porque yo ahorita le contesto a este profesor cualquier cosa que él me pida y entonces no hay ningún problema, ¿no? Bueno, esa forma de evaluación fue la que nos dejó esa escuela que fue creada en un momento en el que el mundo no tenía otra opción que crear individuos similares que funcionaran en cualquier parte de su sistema de manera similar. Y entonces llegamos a este momento en el que estamos tratando de evaluar el primer periodo de este ciclo escolar y el maestro podría irse con una finta. Por eso esa diapositiva arriba dice, bueno, ¿cuáles son las preguntas correctas por hacer, no? Porque esto que les comparto ahí en pantalla es algo de uno de los tantos exámenes que circulan en las redes, ¿no? Si usted trae a su mente lo que el maestro Héctor nos acaba de leer, de considerar en qué medida usted se ha comunicado con los padres de familia, en qué medida han interactuado, en qué medida el alumno ha tenido la posibilidad de acceder, de ejecutar, de demostrar, y ve esa pantalla que está ahí, dígame si eso que está ahí sería lo ideal para darnos un resultado de logro de aprendizaje de un alumno. Y esto que pongo en pantalla es algo que uno de los muchos, porque ya saben, las redes, el internet, el WhatsApp, por todos lados está circulando esto, ¿no? De que mira, ya te pidieron calificaciones, no hay ningún problema, ahí te va el examen en PDF, imprímelo o mándalo en PDF, que los alumnos te contesten una serie de reactivos y entonces no hay ningún problema. Es más, miren, si me dan tantito chance, hasta lo puedo compartir completo, digo, para que veamos, ¿no? O sea, qué tipo de exámenes se compartían en esta. Bueno, esto es lo que circula en redes, ¿eh? Y entonces digamos que tengo un alumno de sexto grado y le voy a aplicar algunos reactivos de español, matemáticas, naturales, geografía, historia, formación cívica. Me va a poner cuántos aciertos tuvo, calificación y vámonos, ¿no? Exámenes como este que les estoy mostrando en pantalla, hay muchísimos circulando por internet. Pero obedecen a ese sistema de esa escuela que ya no es funcional. Uno, no solamente ya no existe, sino que ya no es funcional. Y entonces se podría pensar que aplicando al alumno un instrumento escrito, de opción múltiple en algunos casos, de preguntas abiertas quizá en algunos otros, ¿no? Le aplico un montón de reactivos de lo que supuestamente hemos estado viendo, ¿no? Hasta con su hojita de respuestas, y entonces ya, sin ningún problema. Tengo la calificación, tengo el número que me requiere mi supervisor, que me requiere la señora supervisora, el alumno está evaluado y vámonos a lo que sigue. Bueno, regreso. Esa escuela ya no existe. Y ojo, para hacer que vayamos avanzando en nuestra plática, cuando termine esta pandemia, tampoco vamos a volver a la escuela del 2020, tal como nos encontrábamos en enero, en febrero, cuando apenas este asunto de la pandemia empezaba a escucharse. Cuando volvamos a la escuela, esa escuela que dejaste, ya ni siquiera la del tiempo de la colonia, ya ni siquiera la de principios de siglo, esa escuela que dejaste hace 8 meses, 9 meses, ya no va a existir. Y ya no va a existir porque tus alumnos te van a demandar, a exigir otras cosas. No habrá manera en que tengas contento a un niño con que siéntense todos en fila, en línea recta, contéstenme esto, hagan aquello, porque durante 8 meses el niño ha sido expuesto a tecnologías, a programas, a proyecciones, a juegos. ¿Qué va a pedir el niño? Si se dan cuenta, lo que está pasando es que en otros casos, así como en la colonia, la sociedad influía en la educación y la educación generaba lo que la sociedad requería, también en el momento actual tuvimos que resolver la situación de la enseñanza usando múltiples recursos y ahora este ejercicio que ya hicimos es lo que va a determinar la escuela a la que volvamos después de la pandemia, porque ya aquella a la cual estábamos acostumbrados ya no va a existir.
Y esta plática, digo, no voy a seguir abundando en eso porque esta plática está dirigida precisamente al punto de la evaluación, pero te contextualizo. Bueno, yo no puedo esperar evaluar el logro de aprendizaje de mis alumnos con un instrumento por escrito en el que le pongo más de 100 reactivos y hay que ver cómo le hace, que me dé un resultado y ya, ¿no? Digo, aparte de tomar en cuenta lo que ya me dijeron, que si no asistió, que si un contacto intermitente, que si demás. Evaluar es mucho más que eso. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de evaluar? De manera rapidita, retomo acá cosas que hemos platicado antes, cuáles son los elementos de una competencia. Un instrumento escrito es una opción, es una herramienta que sirve para proporcionar información, pero no mide todos los elementos de una competencia. Porque si vemos en la diapositiva que tienes en pantalla, un examen escrito como tal solamente tocaría el área de los conocimientos. Quizá ejecutar algunas operaciones te daría ideas sobre las habilidades del alumno, pero no te dice todavía nada de los valores, las creencias, las actitudes, el contexto en el que está viviendo ese niño y su familia la pandemia, capacidades y rasgos personales, motivación, etcétera. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de evaluar? Una evaluación centrada en competencias. Yo tengo que saber que una competencia educativa consta de una serie de elementos que no se reflejan necesariamente siempre en una prueba escrita o en un producto escrito. Aunque aquella escuela del pasado en la cual nos educaron, eso nos decía. En el momento actual, tengo que estar listo con pandemia, sin pandemia, con conectividad o sin conectividad, para poder valorar el logro de mis aprendizajes de mis alumnos en todas las esferas y no solamente en aquella que tiene que ver con el asunto cognitivo. Y de veras yo quisiera hacer una pausa aquí antes de continuar con la presentación. Y la pausa va dirigida a la parte de la competencia que aquí dice contexto y que si te das cuenta ha estado presente en todos los oficios, como el que salió este fin de semana, como el 06, el 120620, ¿no? En cada lineamiento que la autoridad nos ha mandado, ha incluido el contexto. Y a mí me asombraba el otro día en un curso que estábamos dando, una capacitación, que cuando se hablaba de contextos y demás, una compañera maestra me decía que, bueno, el alumno, ella no tenía información completa del alumno y que no estaba segura de qué calificación poner ahora que se lo estaban pidiendo. Y pues porque el alumno en su casa, su mamá y otra persona habían tenido COVID y no habían enviado todas las evidencias, ¿no? Y entonces, precisamente lo que le dije a la maestra, considera eso como un contexto que está afectando. No te puedo decir que el aprendizaje de los alumnos, pero sí su proceso en ese aprendizaje y el hecho de que tú como maestro tengas o no tengas evidencias de logro o que te hayan enviado cualquier información, ¿no? Es lógico, si la madre de familia contrajo COVID, en algún momento tuvo que hacer una pausa, estaba conectada, no sabemos económicamente cómo le está haciendo a esa familia, conservarán el empleo, servicios médicos, etcétera, ¿no? Ahora mismo en el sur, en Tabasco y Chiapas, que están en una inundación tremenda, ¿no? O sea, habrá una mamá que tenga la tranquilidad para estar enviando evidencias en medio de una inundación cuando ha sido desplazado a un albergue. Habrá un papá que pueda estar enviando evidencias desde el hospital. No sabemos, ¿no? Ojo, he visto mucho en redes el que se dice, o un comentario de los maestros dicen, es que hay, en tal lugar no es justo el que me digan de que a fuerza los pase, ahora no se dice, aunque se postergue. Pero decían, es que no puedo poner siempre calificación aprobatoria porque hay algunos flojos que yo ya hice todo lo que podía hacer y a pesar de todo no he podido contactarlo. Y yo aquí digo, bueno, si ese es el caso, es una situación diferente, ¿no? Tampoco usemos la palabra contextos para justificar todo. Por eso este lineamiento que ahora nos llega es bastante claro e inclusivo en esa parte, ¿no? Pero tampoco nos quedemos con esa idea de que al profesor le toca castigar al alumno o castigar al padre de familia por no haber enviado a tiempo sus evidencias. Entonces, como no hiciste en tiempo y forma lo que la escuela o yo
te requerimos, ahora llegó mi momento y voy a poner ahí una calificación negativa porque eres un flojonazo de marca y ahora sí voy a sentar un precedente para que tú y tu papá y tu mamá aprendan a estar pendientes de enviarme los productos, ¿no? O sea, discúlpame, en el mejor de los casos, ¿no? El niño, ¿qué culpa tiene, dijeran en mi pueblo, de la desidia de la mamá para enviarte los productos, ¿no? Ciertamente la... Bueno, por ahí tuvimos un detiro con la conexión, parece que ya estamos restablecidos. Continuamos. Bueno, lo que te pongo ahí en pantalla, si lo que estábamos hablando es que aplicar un examen de 100.000 reactivos no es lo más adecuado, si lo que estamos platicando es que una competencia tiene múltiples factores, ¿cuál es la manera correcta de evaluar? La evaluación informativa, la cual me permite ver el desempeño y el logro de mis alumnos en diferentes áreas más allá de puramente la cognitiva, ¿no? Ahí en pantalla estás viendo una rúbrica como un instrumento de evaluación formativa. Si te das cuenta, por ejemplo, en esa rúbrica que está en tu pantalla, se observan 4 niveles de logro. Este es un tema que más adelantito voy a retomar, pero se observan 4 niveles de logro en casi cualquier instrumento o ejercicio de evaluación que implique el uso de rúbricas. En casi cualquiera de ellos se marcan 4 niveles de desempeño. Y te estoy hablando también en el contexto de un evaluador de desempeño de docentes, de directores y supervisores que en su momento recibí la formación por parte del INE para hacerlo, que hasta en eso, hasta en los niveles de evaluación de los docentes y los directivos, se han marcado siempre 4 niveles, que van desde el deficiente hasta el destacado. Pero bueno, por ejemplo, si habláramos aquí de la parte cognitiva, aquí vemos la comprensión, y en el número 4, el puntaje más destacado, lo tendría el alumno que parece entender la historia completamente y con precisión, contesta 3 preguntas relacionadas con la misma, etc. Y en el 1, el estudiante que tiene problemas y no puede entender o recordar lo que se está trabajando. Pero también esta rúbrica habla del respeto por otros, habla de los personajes, cómo él está asimilando los personajes, también si participa con mucho gusto, ¿no? Si el estudiante se ofrece de manera voluntaria para participar, si el estudiante no se ofrece a participar, ¿no? Etcétera. Entonces, si te das cuenta, una evaluación de este tipo atiende más a los principios de una competencia y una evaluación formativa que un instrumento simplemente escrito. Es muy diferente un instrumento en donde solamente voy a poder ver la respuesta en un instrumento de opción múltiple a, a una rúbrica o a instrumentos de evaluación en los cuales el docente puede apreciar el desempeño de sus alumnos en todos los elementos de una competencia. Por eso siempre un servidor está haciendo el énfasis en la evaluación formativa, ¿no? Bueno, esta definición la comentábamos la otra vez para los que estuvieron en el seminario pasado y viene de la maestra María Antonia Casanovas, quien recientemente volvió a dar un seminario con este tema, ¿no? Pero según la maestra Casanova, autora de libros editados por la SED, ¿qué es la evaluación? La evaluación es un proceso de obtención sistemática de datos que ofrece información continua acerca del modo en que se produce la enseñanza y el aprendizaje. Permite valorar lo conseguido, tomar medidas para ajustar y mejorar la calidad del proceso y en consecuencia del sistema educativo. Aunque ahorita estemos en el momento en que vas a poner un número, no puedes perderte de vista aquí. Tú no evalúas para poner un número. Hacemos evaluación sumativa porque la autoridad lo necesita, lo pide y es parte de los criterios que tendrán que ver después con la acreditación y la promoción, ¿no? Por esa razón hacemos la evaluación sumativa y es parte de la educación también. Pero no nos perdamos. Tú no evalúas para poner números.
tú evalúas para obtener información y lo haces siempre. No lo haces nada más cada 3, 4 meses. No lo haces cada que llega un fin de periodo aplicando un examen. Ojo, si un maestro ha venido trabajando de manera puntual durante todo este tiempo que llevamos ya, desde que empezó el ciclo escolar, y has estado recabando evidencias, y yo estoy seguro que así es el caso de muchos, ya has estado llevando un seguimiento puntual, el que ahorita te pidan un resultado no te representa ningún problema, porque mes con mes, semana con semana, has obtenido información que simplemente ahora vas a obtener un criterio informador para plasmar en el instrumento o en la boleta de evaluación, ¿no? Pero estoy segurísimo que un examen que hagas por escrito no sería la manera, sería una herramienta, pero no sería la manera más adecuada de obtener un número para poner allá. Porque yo, maestro, evalúo con la finalidad de obtener información de mis alumnos y de cómo están logrando su proceso de aprendizaje, cómo yo mismo, maestro, estoy haciendo las cosas y cómo lo podría mejorar. Y bueno, esta lámina, esta imagen se hizo viral junto con el virus que tiene al lado, ¿no? Cuando empezamos con esto de los aprenden en casa, la enseñanza remota, decían, bueno, es que hay niños que están sin conectividad. Y por eso la pongo aquí hoy, es con y sin conectividad. El maestro, aunque ahora le toque el turno de establecer un número, tendrá que estar preparado para poner un número que tenga para el alumno que tiene Classroom, para el alumno que tiene Kahoot, para el alumno que tiene múltiples aplicaciones, pero también para el alumno que no. Porque dijimos también que la escuela del siglo XXI considera la persona y su contexto. Entonces, no podemos depender tampoco únicamente de aplicaciones informáticas. Son muy buenas y las utilizamos. Pero más allá de eso, también si un maestro, si un alumno lo que estuvo haciendo fue enviarme fotos por WhatsApp de su cuaderno, por ahí será. Si lo que hicimos, como en el caso de Tamaulipas, fue enviar cuadernillos de trabajo que después recabamos o nos mandaron fotos de cómo lo lograron, a partir de ahí será. No siempre tiene que ser mediante una computadora o un ejercicio o una aplicación informática, ¿no? Son muy entretenidas las aplicaciones. También las uso, me encantan las aplicaciones. Pero es importante que podamos nosotros entender que al no todos los niños tener la posibilidad, el maestro debe de estar evaluando su progresión hacia los aprendizajes, aunque no tengan conectividad. Y bueno, por eso es que precisamente hay una serie de instrumentos, hemos hablado en otro tipo de foros acerca de esto, ¿no? Técnicas como la observación, el desempeño, el análisis del desempeño, el interrogatorio, la guía de observación, registro anecdótico, hablamos en alguna ocasión del diario de clase o el diario de trabajo, las escalas estimativas y demás, ¿no? El maestro, aunque no tenga Kahoot, sí puede tener un papel y un lápiz para diseñar una lista de cotejo, sí puede tener un papel y un lápiz para establecer una escala estimativa, sí puede, me explico, muchas cosas que podemos hacer a pesar de no tener conectividad. Si tengo el Google Forms, pues podré jugarle a hacerme muy bonito, ¿no? Y un instrumento hasta autocalificable. Pero vuelvo al punto, o sea, aunque yo haga un examen autocalificable en formularios de Google, no quiere decir que el resultado de ese examen es el mejor reflejo del aprendizaje de mis alumnos durante este primer periodo. El reflejo del aprendizaje de mis alumnos lo voy a entender del seguimiento sistemático que he seguido. Todo lo que hemos estado haciendo durante este periodo, cómo he recabado información, cómo he aplicado un instrumento y hasta dónde he llegado con esto, bueno, y entonces de ahí puedo obtener información. Otra pregunta interesante, porque miren, igual ahora que salió este documento de fin de semana, ¿no? Ya rapidísimo hay quien dice qué hacer y qué no hacer, y hasta hay ejemplos ya de cómo cancelar el espacio y cómo poner las observaciones. El maestro Héctor ahorita nos acaba de poner un ejemplo hasta de un instrumento contestado también, ¿no? O sea, ya yo tengo una boleta, ¿no? Además te voy a poner igual, yo igual tengo la mía por acá, mira, ahí tengo una boleta. En este momento cualquiera que te mostremos son solamente ejemplos porque no es una boleta como tal, ¿no? Son muestras. Pero bueno, ya tengo una boleta y ya puedo decir aquí, bueno, si tengo el número, le pongo el número. Si ha habido comunicación constante, ya voy a poner aquí un numerito, ¿no?
que le corresponda a la asignatura y demás. Pero si no ha habido esta información, ya también me dijeron que le puedo cancelar el espacio con una diagonal, que es provisional y que al fin de ciclo escolar, pues haremos lo necesario. Si no ha habido contacto o contacto intermitente, pues le pongo no. Y entonces, pues ya no tiene mayor caso que estemos hablando de evaluación formativa, cuando evidentemente lo que me interesa ahorita es llenar un formato. Por eso regreso acá a la presentación. Con base en el enfoque formativo, los resultados deben analizarse para identificar las áreas de mejora y tomar decisiones que permitan avanzar hacia las metas que se esperan en beneficio de los alumnos. Eso es lo que tendremos que hacer con los resultados de la evaluación. Identificar logros, áreas de mejora, tomar decisiones para modificar lo que estoy haciendo como maestra, como maestro en este momento para entregar educación, servicios educativos por los medios que tengamos, para recabar evidencias y evaluar. Y también de qué los alumnos están logrando bien y a partir de esa información tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión más importante a tomar aquí? Bueno, precisamente la que tendrá que ver con el enfoque formativo. La calificación, calificar como tal se refiere a la expresión cualitativa del nivel de desempeño. Por eso hace un rato que hay generalmente 4 niveles: el A, el destacado o sobresaliente, el B satisfactorio, el C suficiente o el 1, 2, 3, 4, como lo quieran poner, y el insuficiente. O cuantitativa, cuando nos han pedido que pongamos números: 10, 9, 8, 7, 6, 5. Es el juicio de valor que emite el docente acerca de los aprendizajes esperados por parte de los alumnos. En este juicio de valor se suele valorar o juzgar el grado de suficiencia o insuficiencia de los alumnos. Cuando uno evalúa como maestro, no basta con establecer una calificación, sino tomar decisiones sobre estas estimaciones. Las decisiones se refieren a la retroalimentación que debe darse a los alumnos, a la mejora o adecuación de la práctica docente y, en consecuencia, a la creación de nuevas oportunidades de aprendizaje que les permitan a los alumnos aprender más y mejor. Los juicios acerca de los aprendizajes logrados durante el proceso de evaluación deben buscar que los alumnos, docentes, madres y padres de familia o tutores, la autoridad escolar, la autoridad educativa, en sus distintos niveles, tomen decisiones que permitan mejorar el desempeño de los alumnos. Ese es todo el propósito de la evaluación, incluso cuando me piden poner un número. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un maestro también acá? El profesor provee retroalimentación efectiva, específica y a tiempo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos. Esta información está disponible para las familias y para las demás autoridades educativas, mientras al mismo tiempo se cuida la confidencialidad. El profesor provee oportunidades a los estudiantes para involucrarse en procesos de autoevaluación, conoce sus fortalezas y debilidades. El profesor utiliza los resultados de la evaluación de sus alumnos para autoevaluar su propio proceso y monitorear sus propias estrategias en relación al éxito de sus alumnos. Miren, estoy compartiendo en pantalla una pregunta que era tradicional, era parte de las evaluaciones, de esas punitivas que ya no se hacen, de cuando se evaluaban a los maestros, ¿no? Cuando se hacía la famosa evaluación de desempeño. Te decía que parte de mi formación se dio ahí, cuando nos formamos con el INE junto con otros muchos compañeros como evaluadores de desempeño, de directores, de maestros. Y esa pregunta venía ahí, decía, ¿cómo utilizó el maestro? Porque yo me pregunté, ¿cómo utilizó la información derivada de la estrategia de evaluación para retroalimentar el desempeño escolar de sus alumnos? O sea, este tema que estamos hablando hoy, por cuestiones de que me toca cerrar un periodo escolar y poner un número, ha sido parte incluso de lo que la autoridad en algunos momentos ha decidido evaluar. Y entonces le preguntaban al maestro eso y le hacían 2 preguntas de soporte. A partir de los resultados de la evaluación,
¿Qué acciones realizó para que sus alumnos conocieran sus fortalezas y áreas de oportunidad en el desempeño escolar? Y 2, ¿de qué forma la retroalimentación que proporcionó a los alumnos les ayudó a superar sus dificultades y logros de aprendizaje esperados? Lo que se espera que el maestro o maestra haga, más allá de solamente poner un número, cancelar el espacio, escribir sin información o sin información suficiente, es que además, a partir de los resultados de la evaluación, pueda proporcionar retroalimentación a los alumnos y estarlos ayudando a superar sus dificultades para lograr los aprendizajes esperados. En esta otra lámina volvíamos a señalar ahí en rojo, digo, para que lo tengas un poquito más gráfico, ¿no? ¿Qué es lo que se espera del maestro cuando evalúa? No es el número. Lo que se espera de ti, maestro, es cómo vas a utilizar la información que salió de esa estrategia de evaluación para retroalimentar. Y en rojo tú puedes ver ahí que dice, a partir de los resultados de la evaluación, tu maestro tienes que darle a conocer a los alumnos, incluso ahora en la evaluación trimestral, sus fortalezas y áreas de oportunidad. Y luego, revisar de qué forma la retroalimentación que estás proporcionando ayuda a tus alumnos a superar sus dificultades y lograr los aprendizajes esperados. Miren, ya antes de seguir avanzando, me quiero regresar a la boleta, si me permiten, ya igual no quiero alargar mucho esto, porque ahora considero que simplemente leer el documento nuevo saca del predicamento a cualquier persona, ¿no? Que tenga dudas de cómo evaluar o cómo evaluar. Pero yo lo que quiero llamar tu atención acá, si ya hemos platicado muchísimo en los últimos meses acerca de los fines y propósitos de la evaluación, si ya tengo una idea general de el logro de aprendizaje de mis alumnos, si ya me dijeron que para quien no he tenido contacto suficiente, puedo poner una diagonal, cancelar el espacio y escribir otra cosa. Más allá de eso, yo quiero llamar tu atención acá, ¿no? ¿Qué calificación vas a poner en la boleta? Sinceramente no lo sé, eso lo sabes tú. De los que te han entregado, ¿no? Porque así dice el lineamiento, de los que te han entregado. O al menos te han entregado la mayoría de los productos que has solicitado. Cuentas con información para evaluar. Bueno, yo te diría, y de veras ahí quiero poner tu atención, que lo más importante no es saber si vas a poner un número ahí y de dónde lo vas a obtener, porque como maestro, cada año has hecho esto. Bueno, los nuevos es su primer año, pero quienes ya tienen más tiempo en esto, cada año han hecho esto, ¿no? Concentrar evidencias de logros de aprendizaje durante todo el periodo escolar. Al final quizá aplicar un instrumento que será adicional a la información que ya tienes, pero cuentas con los elementos. Yo solamente supongo que estás en clases regulares y estamos todos en la escuela, y eso has estado haciendo siempre, ¿no? Cada semana, digo, soy maestro, soy hijo de maestros, y me he crecido en esta parte de ver a mi familia, digo, una familia de no sé cuántos maestros, pero me crecí y vivo en esa vida de ver siempre a alguien en la familia sentado en una mesa, registrando en una libreta, en una computadora, en una hoja, semana con semana los logros de sus alumnos. Eso hacíamos en la escuela. A distancia tenemos que hacer lo mismo. Si no hay información, no hay información. Puedo cancelar, ¿no? Aquí es donde yo quiero llegar, mira. Mira qué parte tan bonita de la boleta. Observaciones o recomendaciones generales docentes. Quienes ven la evaluación como un fenómeno puramente cualitativo, se habrán enfocado las últimas semanas y sobre todo este fin de semana a hablarte de cómo poner un número ahí o de cómo cancelarlo con una diagonal y de ponerle aquí sin información. ¿No? Y entonces ya, ahí muere. Más allá de eso, yo te diría, ese 8, ese 10, como ese número como tal, al padre de familia no le dice mayor cosa más que ese referente que él tiene, que cuando asistía a la escuela de la colonia en los años 80, 90, y que bueno, su hijo algo está haciendo bien en la escuela para merecer ese número. Pero este
es un espacio genial, porque según lo que se dice de la práctica de la evaluación, yo debo ser capaz de proporcionar retroalimentación que ayude a mis alumnos a lograr esos aprendizajes. Entonces, lo más importante ya no solamente es poner un número. El número va a salir y va a salir facilito, maestro. Ya eso lo hemos hablado. Pero entonces, este es el espacio que tengo en la boleta, independientemente de cualquier registro anecdótico, documento, cartita, mensaje de WhatsApp, lo que sea. Hasta para esos maestros que les gusta un poquito más lo punitivo, ¿no? Hasta para sentar aquí por escrito, ¿no? Tras comunicarme con la madre de familia, no he obtenido información necesaria para evaluar al alumno. Tan. O el alumno presenta avances significativos en lectura y comprensión de texto, realización de operaciones de tal tipo. El alumno necesita apoyo en... y ¡pum! Y ojo, o sea, una boleta en la que nada más escribas por escribir o la dejes en blanco o canceles, no está en el enfoque formativo. Cuando se habla de evaluación cualitativa y cuantitativa, muchas veces surgen diferentes. Lo que yo quiero mostrar inclusive ya, el instrumento oficial incluye esta parte formativa de la evaluación. Entonces, no solamente es poner el número, sino utilizar esta parte del primer periodo, que es la que ahorita yo tengo, para plasmar logros y dificultades. No todo, lo más relevante, que tiene que ver con ese número que arriba le coloqué al niño. Y entonces el padre de familia cuenta con información fidedigna por parte del maestro de lo que hace falta por hacer. El alumno cuenta con una información clara y específica de qué cosas hacen falta por hacer. Para empezar, la parte del apapacho, ¿no? Cuando te dicen, bien, tiene estas fortalezas o observé logros destacados en tal situación. Excelente. Y luego las áreas a fortalecer. ¿Por qué esto era parte de la evaluación de los docentes cuando se hacía y los evaluadores revisábamos sus productos y demás? Porque el sistema educativo tiene que asegurarse que quien conduce la evaluación lo está haciendo de la manera adecuada y que entiende que el propósito de la evaluación no es poner un número en la boleta. El propósito de la evaluación es otorgar retroalimentación que ubique el nivel de avance de mis alumnos en relación a los aprendizajes previos que tenía al iniciar este ciclo escolar, lo que ha logrado hasta ahorita y lo que tiene que hacer para mejorar. Por acá pongo sugerencias de niveles de logro. Esto, ojo, es una sugerencia personal, no es ninguna norma, pero el que te decía yo, el que tratemos de usar instrumentos de evaluación que tengan 4 niveles de logro nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Cada maestro puede generar sus propios instrumentos, pero si en vez de estar, y hasta te vas a enumerar menos, si en vez de estar generando una serie de documentos que se evalúan del 0 al 10 y que vas anotando cada semana y al final, sobre todo en estos momentos en que estamos, hay que darle mucho peso al contexto de la situación cualitativa, más que fijarte en un número, tus instrumentos van reflejando en qué nivel de logro de los 4 posibles se encuentra tu alumno. Y hablo de 4 porque, bueno, el 5 ahorita no nos interesa, ¿no? Sabemos que existe en algunos grados y niveles, pero que en este momento a ese que no ha entregado nada no le voy a poner nada. Entonces voy a estar evaluando mientras estemos en esta modalidad a quien se requiere apoyo suficiente, bueno, o esté hasta sobresaliente. El otro, el que no manda nada, pues no sería ni siquiera ético ponerle un número, ¿no? Y trataré de mostrar de manera rápida, que me quedan como 10 minutitos, ¿no? Algunos instrumentos de evaluación que podrían funcionar de esa manera o dejar por lo menos sembrada la idea de qué podrías estar haciendo tú que sea congruente con los principios de la evaluación formativa y que puedas estar generando cierto tipo de información constante para cuando te lleguen estos momentos, ¿no? Entonces hay una rúbrica, ¿no?, de las que podemos usar muchos los maestros, 4 niveles de logro: bronce, plata, oro, platino, que no es otra cosa que lo mismo que veíamos allá, ¿no? Desde el que necesita apoyo hasta el que sobresale, que sería el platino, ¿no? En cuanto a la letra, la ortografía, la comprensión del orden alfabético, la presentación de los productos en tiempo y forma, ¿no? Que es más que estar lucubrando o enojándome por eso, puedo inclusive poner unos instrumentos si entregan o no entregan en tiempo y forma las producciones que le estamos solicitando. Si el producto, que en este caso es un directorio, fue elaborado con todo lo que le requerimos al alumno. Eso en el caso de una rúbrica.
Ahora sí es una escala estimativa, regular, bien, muy bien, excelente. Y en algún en algún foro me preguntaron una vez porque ahí no dice ninguno malo. Esa no es manera de evaluar a un alumno, no lo vas a motivar a ningún lado, ¿no? Pero igual, puedo poner una serie de indicadores acá, 4 niveles de desempeño, y bueno, al final vienen opciones para hacer la parte mm, numérica si yo quisiera. Pero, por ejemplo, déjame mostrarte de manera rapidita qué pudiera estar pasando si estoy usando instrumentos variados que no son un examen, ¿no? Bueno, lo que podría pasar es que yo pudiera estar llevando un cuadro como este, en el cual tengo los nombres de mis alumnos, tengo la semana en la que estoy trabajando, ¿no? Si participó o no participó, si mandó foto, audio, video, otro, ¿no? Y aquí podría estar poniendo yo un 4 si está en nivel destacado, un 3, un 2, etcétera, ¿no? Al final del periodo escolar sería únicamente, como ahora que termina este primer periodo, establecer en cuál de esos 4 niveles de logro se encuentra mi alumno y a partir solamente de esa parte final establecer un resultado numérico, ¿no? Por acá tengo otro, de otro tipo. Deja ver si corre, porque pues, ahorita hemos andado. Este es otro documento igual. No sé si lo están viendo en pantalla. Yo ahorita que no tengo monitor para estar viendo cómo está jalando la cosa. Pero ahí viene igual otro tipo de instrumentos, otro tipo de evidencias, de registros, donde el maestro puede estar llevando un control de lo que se está presentando y asignar un nivel de logro que puede ser desde el que requiere apoyo hasta el que es sobresaliente en relación con sus compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando evaluamos? Y sobre todo cuando estamos en un momento como este que estamos viviendo. Estamos evaluando de manera sistemática los productos que los alumnos nos entregan con ciertos niveles de logro, numéricos o simplemente niveles, dependiendo de el tipo de instrumento, programas o aplicaciones que estemos usando. Cuando llego al momento de llenar una boleta de calificación, como ya decíamos, ya no es solamente poner un número por poner un número. Pongo el número o el nivel de logro que el alumno en este momento amerite, pero además le doy especial importancia al proporcionar retroalimentación. Ojo, no nada más ahorita. La retroalimentación es formativa y se da durante todo el proceso evaluativo. Durante todo el proceso, y lo decía el maestro Héctor hace un rato que le dio los lineamientos, la evaluación va vinculada a la planeación. Desde que el maestro planea lo que va a enseñar, planea con qué tipo de instrumento va a evaluar esa evidencia o producto que va a obtener. Y en el ideal, ¿verdad? Si no estuviéramos en la locura que estamos, hasta para cada producto o actividad realizada podría generar retroalimentación, es lo ideal. Pero si no, maestros, mi puntualización aquí sería, no desperdicien estos espacios ni se dediquen nada más a poner sin información insuficiente o lo logró, ¿no? Este es el espacio que el Sistema Educativo Nacional nos da para proporcionar información a los padres sobre los logros sobresalientes. Y lo sobresaliente no quiere decir que sea el mejor de la clase, ¿eh? Quiere decir que es significativo de a cómo estaba cuando hice el diagnóstico al inicio del ciclo escolar a cómo está ahora, ¿no? No tiene que ver con los demás. Yo aquí plasmo específicamente, acuérdate, ya no estás en la escuela de las 3 carabelas de Cristóbal Colón. Es hablando de este alumno, que él es diferente a los demás. Y cuando empezó, estaba así y hubo logros excepcionales o estas dificultades que aún tiene, ¿no? Y uso eso para retroalimentar. Y miren, quiero llegar acá, ya nos estamos acercando al final, para que ya no se me aburran. Esto va a quedar para después, maestros. Lo que hace el oficio, que viene a aclarar el maestro Héctor, no es un acuerdo, es un oficio. Lo que hace el oficio que salió ahora es postergar. Nos dice que cualquier número o calificación que asentemos en este documento es provisional. Quedan 2 oportunidades más para evaluarlo. Si el alumno no estaba aquí en el primero y no hubo información, y el alumno se presenta en el segundo periodo de evaluación, bueno, tendré en el segundo que asegurarme de evaluarlo el segundo y de alguna manera obtener información para asentar un resultado diferente y quitar este guión en el primero.
Si por algo pasa el segundo trimestre y no hemos podido, contactar a alumnos, vas a poner ahí otra diagonal. Fíjate, qué bárbaro las diagonales. Y para el tercero tendrías ese dilema de cómo evaluar los anteriores y cómo hacer acá. Por eso digo, solamente llamo tu atención que esto ciertamente es un acuerdo, no es un acuerdo, es un oficio provisional que posterga. Porque yo podría llenar aquí 2 bimestres con diagonales, entendiendo que son provisionales, y puedo poner allá tranquilamente el sin información, pero cuando llegue el tercero, ya no hay para dónde jalo, ¿no? Y por eso sí rescato mucho que el maestro Héctor, cuando nos leyó el documento, hablaba de la parte que se está pidiendo considerar, ¿no? El acceso y la permanencia del sistema educativo nacional. Porque cualquier cosa que hagamos ahorita, de acuerdo al acuerdo número 110319, va a impactar. Yo puedo dejar sin calificación 2 bimestres, no 3. Y al final, de todos modos, los números que pongamos impactarían de algún modo la acreditación del alumno. En esta gráfica que ves en tu pantalla, bueno, se muestra que en preescolar, primaria, primer grado y primaria, segundo grado, se acredita solamente con la asistencia, en este caso por haber cursado el programa en la tele, ¿no? De ahí en adelante se requiere un mínimo de asistencia. En cuanto a la formación académica, en preescolar, primaria, primero y segundo, solamente el requisito es cursar el grado y lo va a acreditar. Y aquí empiezan los demás criterios en cuanto a la posibilidad de acreditar o no el ciclo escolar, ¿no? Y promover al siguiente. Este acuerdo, si bien nos dio una idea general, este oficio, y nos da la posibilidad, de todos modos, lo que hace postergar, y yo hablábamos al principio de que la autoridad, en este caso, fue reactiva, sacando el 7 de noviembre un oficio que te va a llegar a ti, maestro, el día de hoy, el día 9, y te queda una semana para empezar a centrar calificaciones, o ya lo estás haciendo, ¿no? En mi caso me ha tocado contestar mensajes de gente que me dijo, oiga, si es que mandan ese oficio, pero yo ya tenía evaluado. Bueno, si usted ya tiene evaluado, pues ya lo tiene, ¿sale? O sea, tampoco se frustren ni se meten en complicaciones. Si ya usted evaluó, si empezando noviembre usted ya empezó a hacer su trabajo, yo diría respete su propio trabajo, ¿no? Si que usted quiere modificar algo en razón a que si poco o mucho contacto, hágalo. Pero finalmente la evaluación tendrá que ser preponderantemente cualitativa, considerando los contextos, considerando todo lo que hemos estado pasando, lo que el alumno me entregó, las observaciones que le hice, las mejoras que presentó y tan. Y en un escenario hipotético, digo porque me toca acá vivir en un país donde el presidente prometió una vacuna antes del día 3 de noviembre y estamos a día 9, ¿cuánto tiempo calculas tú que va a tomar tener una vacuna aprobada científicamente y que se pueda distribuir en masa a todos los niños a nivel nacional y que podamos volver a la escuela sin posibilidad de un rebrote grande de la enfermedad? ¿Te parece 3 meses? Si tú piensas que en menos de 3 meses se va a resolver lo que está pasando ahorita, no tienes de qué preocuparte, porque tú no eres proactivo, además, ¿no? No te preocupa lo que va a pasar aquí en el segundo ni en el tercero. Bueno, decía alguien, estamos en la idea de que antes de que termine el ciclo escolar o el tercer periodo, en algún momento podremos volver. Qué bueno. Pero te lo digo desde ahorita, al menos en los próximos 3 meses se ve complicado. La situación en el país es tremenda, ¿no? Entonces, en los próximos 3 meses, 4, ¿habrá la posibilidad de una vacunación universal y que volvamos a todas a clases con seguridad? No sabemos. Entonces, ocúpate de aplicar o entender los principios de evaluación formativa para que no tengas ningún problema con llenar el segundo trimestre. Y llegará el momento, ojalá y no, ojalá y volvamos todos antes, pero si llegaras al tercer periodo, si se lleva más de 3 meses este ejercicio, más de 4, a lo mejor sí, ¿no? Acabarías a fin de año aplicando un super examen a ver cómo acreditas a tus alumnos o no. Lo que yo quiero ejemplificar con esta reflexión acá es cualquier decisión que tomes ahorita y tomes en el siguiente va a afectar lo que tu alumno haga. Ningún resultado es definitivo, todo lo que pongamos ahorita es provisional y así seguirá siendo. Y bueno, cierro con las consideraciones éticas porque sí, es provisional y antes de que acabe el año tengo la posibilidad de modificarlo. Pero
Siempre guarda tus registros porque no sabes lo que va a pasar. La autoridad, lo que te dice la autoridad en este oficio que sacó ahora en la circular es: no sé cómo le vamos a hacer ni cómo vamos a estar de aquí a fin de ciclo. En su momento dice saldrá un acuerdo y normatividad a fin de ciclo que nos diga cómo cerrar la evaluación. No lo hay. Y pudiera ser similar al que tuvimos en junio del año pasado. Consideraciones éticas: es responsabilidad de quien lleva a cabo la evaluación hacerlo con estrictos estándares éticos en todas las etapas, en el diseño y selección de los instrumentos, la revisión de las normas y estándares que sean los adecuados para el grupo, asegurar que las modificaciones para los estudiantes con necesidades educativas especiales han sido hechas correctamente. Ojo, asegurarte que la manera de evaluando atiende también la diversidad de tu grupo. Al realizar la evaluación, el docente deberá orientarse hacia la mejora continua del proceso de aprendizaje. ¿Cuál es tu finalidad? La mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el reconocimiento, valoración y atención a la diversidad. Del mismo modo, debe de priorizar el interés superior de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. La evaluación que realice el docente deberá limitarse a obtener evidencias para comprender los progresos y las dificultades que tienen sus alumnos a lo largo del proceso de aprendizaje y servir de base para tomar decisiones y emprender acciones de mejora de aquello que estás evaluando. En ningún caso, y como en mariachi con esta me despido, en ningún caso deberá tener efectos coercitivos por parte del profesor. Tú no estás puesto ahí para castigar, ni para reprimir al alumno o a su papá o a su mamá. La evaluación, aunque es un momento que se da en cuanto al documento oficial 3 veces al año, no es el momento de castigar al alumno. Tiene como finalidad reconocer lo logrado, proporcionar retroalimentación y tomar decisiones hacia adelante. Pero en ningún momento una consideración ética se considera que pueda ser un momento en el que el profesor pueda ejercer una acción punitiva o coercitiva. Sería de verdad de risa. Revisamos hace un rato cómo se evalúa o se evaluaba a los maestros en el desempeño. Sería de risa que hayamos marchado tanto en contra de una evaluación punitiva, que hayamos hablado tanto en cuanto a una evaluación punitiva en contra de los maestros, y acabemos los maestros ejecutando la evaluación como una acción punitiva en contra de los alumnos o de los padres de familia. Algunos principios éticos a considerar: respeto por la dignidad de la persona, siempre, la inclusión, tomar en cuenta la diversidad de tu aula, la prudencia también al evaluar, no exijas ni pidas cosas que los niños no puedan comprar o tener a su alcance, la confidencialidad, los resultados y incluso lo que pones en la boleta, en la parte de, no solamente en el número, en la parte de la alimentación, debe ser confidencial. ¿Sí? La corresponsabilidad: maestros, padres de familia, alumnos somos corresponsables de este proceso. La honestidad y el profesionalismo. Pase lo que pase, no pierdas de vista que eres un educador y que te corresponde en este momento ser el enlace de la escuela con tus alumnos, porque esto va a pasar. De un modo u otro, esto va a pasar. Y de ti dependerá, y la manera en que hayas conducido este proceso, que tus alumnos puedan seguir adelante en la vida, en el mundo post pandemia, que definitivamente tendrá que ser muy diferente a esto que estamos viviendo. Por mi parte, sería todo hasta aquí, y abro el espacio pues para que el maestro Luis Enrique pueda atender las preguntas del auditorio. Muchas gracias, maestro Felipe. Muchas gracias por estas orientaciones que nos ha brindado en esta mañana. La verdad es de que, bueno, hemos recibido un sinnúmero de preguntas. Algunas las hemos englobado en algunas categorías que ahorita el maestro Héctor Antonio estará respondiendo de acuerdo a lo que él presentó, que fueron los criterios para la evaluación. Y bueno, lo que el maestro Felipe nos presentó son algunas orientaciones muy prácticas para las maestras y los maestros que puedan llevar a cabo esta evaluación del primer trimestre. Agradecemos mucho a todas las maestras que han estado en contacto con nosotros, la maestra Cristina Hernández, Eva Durán Torres, Nancy, Juan José González, Víctor Rubén Rangel, en fin, son muchas las preguntas, unas coinciden, algunas otras deben de llevar una serie de respuestas de manera oficial que se harán
en las próximas horas, pero también quiero decirles que estaremos de acuerdo al registro que ustedes realizaron, donde tuvimos más de 10,000 personas registradas. Vamos a ponernos en contacto con algunos de ustedes para solventar estas preguntas que ustedes tienen sobre el tema que en esta mañana hemos abordado. Por lo pronto, yo quiero ceder el uso de la palabra al maestro Héctor Antonio Castillo Lechuga para que pueda dar respuesta a algunas de las preguntas que ya tenemos y que se derivan precisamente de estos criterios para la evaluación de los aprendizajes de las alumnas de preescolar, primaria y secundaria. Y al final voy a regresar con el maestro Felipe solamente para que nos dé un comentario final, un comentario ya para el cierre de esta videoconferencia. Adelante, maestro Héctor Antonio. Sí, gracias. Como bien dice el maestro Enrique, ha categorizado algunas de las múltiples preguntas que se pudieron detectar en el chat, y una de las más reiterativas es: ¿habrá nueva boleta? Hace tiempo las normas de control escolar, cuando aún estaba yo en el aula, se emitían cada año, y así fuera el nombre del ciclo escolar, pero podemos decir que cambiaban. Entonces, en términos de diseño, en términos de presentación, pues deberían emitirse las boletas de este ciclo escolar 2020-2021. Sin embargo, hay temas pendientes como son los de vida saludable y formación cívica y ética, y la emisión de estas nuevas boletas nos daría, obviamente, claridad al saber si estas son consideradas o no. Por lo pronto, el documento de criterios y de orientaciones y criterios que nos comparte la Federación nos dice de la relevancia y de la trascendencia de los contenidos tanto de vida saludable como de formación cívica y ética para la educación integral de los alumnos, pero no hace ninguna nota más al respecto. Por ello, y para estos dos temas que ya los junté, les pediría paciencia y esperar a lo que en esta materia determine o indique el área de control escolar de la Subsecretaría de Planeación, y que les repito, no deberá ser en mucho tiempo, pues las fechas que atañen, que es la descarga administrativa y la entrega de boletas, ya están prácticamente sobre nosotros. Entonces, reitero, estemos atentos a cualquier comunicado del área de control escolar. Dice el maestro José García: ¿por qué no se ha mencionado la evaluación de educación física? Bueno, realmente no hemos mencionado la evaluación de ninguna asignatura en lo particular, y reiteramos el artículo 10 del acuerdo 110319, que habla precisamente que para primaria y secundaria se evaluarán numéricamente los campos de formación académica y las áreas precisamente de artes y de educación física. Entonces, ese es el motivo, pero claro que está contemplada la educación física. Y una pregunta, dice: ¿qué tipo de exámenes se recomiendan? Decía el maestro Felipe de Jesús en su participación: bueno, para evaluar necesitamos información, insumos que nos permitan emitir juicios y después tomar decisiones para mejorar nuestra intervención. Entonces, los tipos de exámenes que se recomiendan si queremos información son los de respuesta abierta, aquellos donde los alumnos nos expliquen, entre otras cosas, los procedimientos que siguieron para resolver algo, y ahí nos da mucha más información que los de opción múltiple, sin descartar estos, porque también cumplen una función importante e interesante para el reforzamiento de los aprendizajes. Pero si queremos información, tenemos que preguntarles más cosas, tenemos que darle la palabra a ellos y dejar que se explayen. Y en la escucha de todo eso,
o en la lectura de todo eso es donde podremos tener elementos para una mejor evaluación. ¿Se va a reprobar o no? Se dan varios cruces en el cuadro que presenté sobre los niveles de comunicación y participación y los criterios para valorar tanto preescolar, primaria y secundaria. Digo varios cruces porque puede ser que haya alumnos que tienen todos los recursos para participar, para comunicarse, y dice el maestro, pero no lo hace. Y puede haber otros que sin tener tantos recursos intentan participar. Bueno, aquí la decisión de ubicar al alumno en uno de los 3 niveles, en el de comunicación sostenida, en el de comunicación intermitente o en el de comunicación inexistente, pues depende totalmente del maestro. Y a lo mejor se enfrente al dilema de reprobar o de ponerle sin información. Es una decisión y que está sustentada precisamente en la primer premisa de estos criterios y del acuerdo 120620, que indica que la potestad es del maestro, la potestad para evaluar. Son las preguntas que aquí tuve, y yo cierro mi participación plenamente consciente de la complejidad de la tarea docente en lo general y del hecho de evaluar en lo particular. Y también tengo la certeza de que son estos momentos difíciles los que hacen que aflore la mejor versión de cada ser humano. Y la mejor versión de cada maestro es la que está enfrentando la situación de pandemia, el entorno de educación a distancia, y esa mejor versión es la que está logrando que el vínculo educativo entre las familias y la escuela permanezca. Sigamos con empeño y esfuerzo atrayendo a los alumnos a la escuela en la modalidad que sea, porque yo esperaría que en el momento que se regrese presencialmente a los centros escolares encontremos a la mayoría de nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Tony. Y bueno, para cerrar, esperamos un comentario del maestro Felipe Rincón para ir cerrando ya con esta charla que hemos tenido en esta mañana. Adelante, maestro Felipe. Gracias. Solamente reiterar el agradecimiento a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Educación Básica por incluirnos en este ejercicio. Y por ahí lo que pude ver en las preguntas del chat, ¿no? Y creo que el maestro lo resumió muy bien, la famosa pregunta, ¿puedo o no puedo reprobar? La respuesta es sencilla a partir del lineamiento. Este no es el momento para reprobar. Si usted no tiene información, pondrá una diagonal. Y esto tendrá que ser así en tanto no tengamos otra instrucción. Y me parece también muy bien el planteamiento que se hace de que dejemos y esperemos a que los tiempos lleguen, a que la autoridad nos dé una indicación diferente. Por el momento evaluamos a aquellos alumnos de los cuales tenemos información y con una diagonal dejamos pendiente aquello, siempre con el enfoque de favorecer el logro de aprendizaje. Gracias. Maestro Felipe, pues agradecido con la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias también a nuestra subsecretaria, la maestra Magdalena Moreno, que ha estado al pendiente de los trabajos de esta mañana. Nos llevamos las dudas, las inquietudes que por el tiempo no hemos podido resolver en esta mañana de trabajo. Sin embargo, estaremos en contacto con cada uno de ustedes de acuerdo al registro que realizaron para poder dar contestación a esta serie de preguntas que hemos recibido. Agradezco mucho la atención a nombre del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección de Formación Continua. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. Hasta pronto.